Existe un momento en cualquier crisis geopolítica en que la distancia entre lo que Washington necesita y lo que sus aliados están dispuestos a dar se vuelve visible de manera incómoda. Un momento en que las declaraciones de solidaridad atlántica y los compromisos de la alianza colisionan con los cálculos de interés nacional inmediato de cada gobierno, con los ciclos electorales domésticos, con el miedo a represalias sobre suelo propio y con la pregunta que ningún ministro de defensa europeo quiere responder en público. ¿Están nuestros ciudadanos preparados para que muramos en otra guerra en el Oriente Medio? Washington estaba conduciendo la operación Furia Épica prácticamente en solitario, con apoyo israelí, con respaldo limitado de algunos países del Golfo, y con la incomodidad de que la OTAN había declarado formalmente que esto no era una guerra de la OTAN, que España había cerrado el acceso a bases en su territorio, que los aliados más cercanos de Estados Unidos habían calculado, con la lógica que la política democrática produce de manera consistente, que el coste de involucrarse superaba el beneficio que obtendría cualquier gobierno que lo hiciera. Y entonces Irán cometió el error que lo cambió todo. Pero antes de llegar ahí, antes de hablar de la coalición de 22 países que finalmente se formó, hay que entender el pánico real que existió en Washington durante el periodo en que esa coalición todavía no existía. El periodo en que Estados Unidos miraba al estrecho de Hormuz, veía 400 buques varados frente a Omán, escuchaba a sus aliados europeos declarar que no era su problema y calculaba que estaba a punto de librar la guerra más costosa de las últimas décadas completamente solo. Bienvenido. Hoy vamos a contar tanto la historia del rechazo como la historia de cómo ese rechazo se convirtió en participación, porque las dos juntas revelan algo sobre la naturaleza de las alianzas internacionales que ninguna declaración solemne de solidaridad puede explicar tan bien como los hechos. Para entender la magnitud del rechazo inicial europeo a la petición militar de Trump, hay que entender el contexto político en que ese rechazo se formuló y las razones por las que tenía una lógica perfectamente coherente desde la perspectiva de quien lo pronunciaba. La OTAN declaró formalmente que el conflicto con Irán no activaba el artículo quinto. No era una agresión contra un miembro de la alianza. Era una guerra iniciada por dos países, Estados Unidos e Israel, contra un tercero, y la decisión de participar o no participar correspondía a cada miembro de manera individual. Esa declaración no era simplemente retórica, era el reflejo honesto de la posición política de la mayoría de los gobiernos europeos, que no habían mandatado a sus ejecutivos a involucrarse en una guerra que su electorado no había votado, que no percibían como amenaza directa a su seguridad territorial, y cuyos costos potenciales en términos de represalia iraní sobre sus propias ciudades o instalaciones energéticas consideraban inaceptables. España fue el caso más explícito. El gobierno español cerró el acceso a bases militares en su territorio para operaciones relacionadas con el conflicto iraní, una decisión que limitó las opciones de rutas de abastecimiento y tránsito para la campaña americana. Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos emitían comunicados de condena de las acciones iraníes, pero paraban muy lejos de cualquier compromiso concreto de participación militar. El cálculo político era comprensible. En cualquier democracia, la decisión de enviar tropas o buques a una zona de combate requiere una justificación ante el electorado que sea lo suficientemente clara y lo suficientemente urgente como para superar el natural rechazo a involucrarse en guerras lejanas. Mientras el estrecho de Hormuz era un problema de suministro energético que subía el precio de la gasolina, eso era políticamente manejable aunque incómodo. No era la emergencia existencial que justifica el tipo de decisión que los electores europeos aceptarían sin protestas masivas. Trump presionó. Presionó de maneras que sus aliados describieron como inapropiadas. Presionó de maneras que sus aliados describieron como contraproducentes. Llamó a los europeos cobardes. Los acusó de aprovecharse de la seguridad americana sin pagar su parte. Les preguntó en qué momento consideraban que el problema era suficientemente grave como para actuar, y ninguna de esas presiones movió la aguja de manera significativa hasta que el problema llegó a su propia cocina. El ataque al complejo de gas natural licuado de Ras Laffan en Qatar fue el evento que los historiadores identificarán como el punto de inflexión, no porque cambiara la naturaleza del conflicto en términos militares, sino porque cambió la respuesta a la pregunta de quién paga el precio de la neutralidad. Reuters confirmó los daños al complejo. Bloomberg estimó $20.000 millones de pérdidas en infraestructura. Los precios del gas natural en los mercados europeos subieron un 35% de la noche a la mañana. Esas cifras no eran abstractas,
se traducían directamente en facturas que los ciudadanos europeos recibirían el mes siguiente, y en costos industriales que afectarían la competitividad de empresas que pagan impuestos en Alemania, Francia e Italia. En ese momento, la narrativa de este no es nuestro problema, encontró un obstáculo insalvable. La factura de gas del mes próximo era claramente el problema de los ciudadanos europeos, y la conexión entre esa factura y la decisión de sus gobiernos de no involucrarse en el conflicto era lo suficientemente obvia como para que cualquier periodista de televisión pudiera presentarla sin necesidad de análisis especializado. El primer ministro japonés recibió en el despacho oval el tipo de presión que Trump aplica cuando quiere resultados en lugar de declaraciones. La referencia a Pearl Harbor como ejemplo de lo que significa estar en el lado equivocado de la historia cuando alguien ataca por sorpresa era un recordatorio de que Japón obtiene el 90% de su petróleo del Golfo y que la decisión de quedarse al margen mientras ese suministro era interrumpido tenía consecuencias para el propio Japón que el gobierno japonés no podía ignorar indefinidamente. Pero la presión de Trump, aunque necesaria, no fue suficiente por sí sola. Lo que fue suficiente fue la combinación de esa presión con el dato económico concreto que el ataque a Ras Laffan produjo. Trump proporcionó el argumento político. El gas más caro proporcionó el argumento electoral. Y la combinación de ambos creó las condiciones para que los gobiernos europeos pudieran presentar a sus electorados la decisión de involucrarse no como solidaridad con una guerra americana, sino como defensa de sus propios intereses económicos fundamentales. La declaración conjunta del 19 de marzo llegó de manera simultánea de 6 capitales. El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón condenaron los ataques iraníes y declararon su disposición a contribuir a esfuerzos para garantizar el paso seguro por el estrecho. Esa declaración fue cuidadosamente redactada para que no sonara como el tipo de compromiso que requeriría debate parlamentario extenso en cada país antes de poder ejecutarse, sino como el tipo de acción que cae dentro de las atribuciones ejecutivas de los gobiernos cuando se trata de proteger intereses económicos nacionales directos. La coalición creció a 22. Canadá, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Suecia y Finlandia se sumaron. Y en el movimiento más inesperado de todos, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos firmaron, posicionando públicamente a estados del Golfo del lado de la coalición en un documento formal multilateral. El plan operacional tiene 4 fases: el desminado, usando cazaminas japoneses y británicos, que representan 2 de las capacidades más avanzadas del mundo en ese dominio específico; la escolta de petroleros, distribuyendo la carga que hasta ese momento había recaído casi exclusivamente sobre la Marina americana; la patrulla aérea y la vigilancia costera, creando una red de detección que hace que las tácticas de disparar y esconderse del IRGC sean prácticamente imposibles cuando cada movimiento de cualquier embarcación o vehículo aéreo en el espacio del estrecho está siendo monitoreado en tiempo real desde múltiples plataformas simultáneas; y la destrucción sistemática de la capacidad de ataque costera iraní, lo que significa que la coalición no solo limpiará minas, sino que eliminará las baterías de misiles antibuque, las bases de drones y los refugios de lanchas rápidas que constituían la doctrina naval asimétrica del IRGC. Lo que esa coalición hace al régimen iraní en términos estratégicos es más devastador que cualquier operación de bombardeo individual. Desactiva permanentemente el instrumento de presión más poderoso que Teherán ha tenido durante 4 décadas. El estrecho de Hormuz era la carta de chantaje definitiva, precisamente porque se asumía que ninguna coalición multilateral se formaría con la velocidad y la escala necesaria para contrarrestar la amenaza de cierre. Esa asunción acaba de ser refutada de manera definitiva. Existe una ironía en la cronología de estos eventos que merece ser señalada directamente. El rechazo europeo inicial a la petición militar de Trump, que fue procesado en Teherán como una señal de debilidad de la coalición occidental y como confirmación de que la estrategia de presión a través del estrecho estaba funcionando, fue en realidad el factor que más directamente contribuyó al error estratégico que eventualmente construyó la coalición más amplia. Si Europa hubiera respondido afirmativamente a la primera petición de Trump, si hubiera habido señales tempranas de que la coalición se expandiría con rapidez, los planificadores iraníes habrían tenido que recalcular antes de atacar Ras Laffan.
El ataque a ese complejo específico, que produjo el aumento del 35% en los precios del gas europeo y rompió la neutralidad de los gobiernos que hasta ese momento la mantenían, fue posible en parte porque el régimen iraní leyó el rechazo europeo inicial como permiso para escalar. Ese error de lectura, confundir la reticencia europea por ausencia de intereses que defender, es la esencia del error estratégico que transformó la situación iraní de difícil en prácticamente irreversible. La reticencia europea no significaba que Europa no tuviera intereses en el estrecho, significaba que la amenaza a esos intereses todavía no había alcanzado el umbral que los gobiernos democráticos necesitan para justificar la acción ante sus electorados. El ataque a Ras Laffan cruzó ese umbral de manera tan visible y tan medible que ningún gobierno europeo podía seguir pretendiendo que el problema era de otro. Y una vez que 22 países firman un compromiso de operación conjunta con coordenadas y fechas, la capacidad del régimen iraní para mantener el estrecho cerrado con sus métodos asimétricos enfrenta una asimetría de recursos que no tiene comparación con la que enfrentaba cuando operaba solo contra la Marina americana. 130 buques iraníes hundidos o dañados, la capacidad de minado reducida en un 90%, las baterías antibuque costeras destruidas en su mayoría, y ahora los destructores con sistemas Aegis de 22 países en las mismas aguas donde la doctrina del IRGC había construido su ventaja asimétrica. Hay algo que la historia del rechazo europeo inicial y de la posterior formación de la coalición revela sobre la naturaleza del poder americano en el mundo actual, que los análisis centrados en los portaaviones y los bombarderos raramente articulan con suficiente claridad. Estados Unidos tiene la capacidad militar más poderosa de la historia humana. Puede destruir infraestructura en cualquier punto del planeta. Puede mantener 3 portaaviones en la misma región simultáneamente. Puede desplegar bombarderos desde Missouri que tardan 18 horas en llegar a su objetivo y que ningún adversario puede detectar mientras viajan. Todo eso es verdad y está siendo demostrado en el Golfo. Lo que Estados Unidos no puede hacer, lo que quedó perfectamente claro durante las semanas en que sus aliados europeos declinaban participar activamente, es forzar a países soberanos con gobiernos democráticos a involucrarse en operaciones militares antes de que sus propias percepciones de amenaza e interés lo justifiquen políticamente. Puede presionar, puede invocar la historia de Pearl Harbor, puede señalar que el estrecho de Hormuz abastece a Europa tanto como a cualquier otra región, pero no puede forzar a un gobierno democrático a tomar una decisión que su electorado no respalda, y no puede producir artificialmente la urgencia que ese respaldo requiere. Lo que sí puede hacer, y lo que de hecho hizo la presión americana, combinada con los eventos en el terreno, es estar presente cuando la urgencia llega por sí sola y asegurarse de que la infraestructura de coordinación para una respuesta multilateral esté lista para activarse en el momento en que los cálculos de los aliados cambien. La coalición de 22 países no se formó de la noche a la mañana, en ausencia de toda preparación previa. Se formó de la noche a la mañana porque había meses de trabajo diplomático previo que había construido los marcos de coordinación que permitieron esa velocidad de formación cuando el catalizador llegó. Ese es el tipo de trabajo que raramente aparece en los titulares, pero que determina si la potencia más poderosa del mundo puede operar con o sin apoyo cuando la crisis llega. El pánico en Washington por la ruta de Hormuz fue real. La soledad americana en las primeras semanas del conflicto fue real. El rechazo europeo a la petición militar de Trump fue real y tuvo una lógica política que cualquier analista puede respetar aunque no comparta la decisión. Y luego Irán atacó Ras Laffan, y los precios del gas europeo subieron un 35% de la noche a la mañana. Y de repente el problema que era de los americanos y los israelíes se convirtió en el problema que pagaban los ciudadanos europeos con sus facturas de energía. Y la cadena causal entre la decisión de no involucrarse y el precio de esa decisión se volvió tan visible que ningún gobierno podía ignorarla. El rechazo europeo se convirtió en la coalición más amplia vista en el Golfo en décadas, no porque Trump convenciera a los europeos con sus argumentos sobre Pearl Harbor, sino porque los ataques iraníes convencieron a los ciudadanos europeos de que el problema era el suyo, y porque en las democracias los gobiernos acaban siguiendo a sus ciudadanos cuando la señal es suficientemente clara. Esa es la historia del pánico en Washington. No la que termina en derrota, sino la que termina con la confirmación de algo que el análisis geopolítico serio ya sabía, que en el sistema internacional actual, incluso el poder más grande necesita aliados,
y que los aliados se consiguen no solo con tratados y declaraciones solemnes, sino con la paciencia de esperar el momento en que el interés propio de cada uno señale en la misma dirección. Si este análisis te ayudó a entender lo que está ocurriendo más allá de los titulares, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis. Comparte este video con alguien que quiera entender la dimensión real de esta historia, porque en momentos como este, cuando las alianzas se construyen y se destruyen en tiempo real, entender por qué los actores hacen lo que hacen es exactamente lo que separa el análisis del ruido. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Este contenido es un análisis geopolítico especulativo y una simulación de escenarios futuros, 2025 a 2026. No representa noticias de última hora ni hechos verificados del presente. El objetivo del video es educativo y documental, explorando teorías de defensa y economía global. Este canal apoya las políticas de YouTube contra la desinformación, aclarando que todo lo expuesto es una interpretación analítica del autor.